Don Pedro Aguirre Cerda nació el 6 de febrero de 1879 en Pocuro, cerca de los Andes. Cursó su educación secundaria en el Liceo de San Felipe. Estudió pedagogía en castellano y filosofía y después Derecho en la Universidad de Chile. Con posterioridad estudió Hacienda Pública y en 1910 Derecho Administrativo y Financiero en la Universidad Francesa de La Soborna. Ejerció como profesor de educación cívica, castellano y filosofía en la Escuela de Suboficiales del Ejército, el Liceo Barros Borgoño y en el Instituto Nacional. En 1938 fue ungido como candidato oficial del Frente Popular para las elecciones presidenciales de ese año, en las cuales compitió con Gustavo Ros Santamaría, delfín del presidente Alessandri, y Carlos Ibáñez del Campo. Retirado de la contienda, el expresidente Ibáñez, Aguirre Cerda obtuvo en la elección del 25 de octubre de 1938 un 50,26% de los votos, frente a un 49,33% de Ros, su principal contendor. El 24 de enero de 1939 se produjo un fuerte terremoto, que fue catalogado como magnitud 7,8 en la escala de Richter e intensidad 10 en la escala de Mercalli. Aunque se percibió desde Santiago hasta Temuco entre la costa y Mendoza, la zona entre Talca y Concepción fue la más dañada. La ciudad de Chillán quedó completamente destruida. Este movimiento telúrico es el que más muertos ha causado en la historia de Chile, aunque la cifra oficial de 5.648 muertos se calcula que en realidad fueron más de 30.000. La destrucción de viviendas fue de proporciones incalculables y la pérdida de la producción agrícola se estimó en una cuarta parte del total del país. Para enfrentar la catástrofe y con la oposición de la derecha, se crearon la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que tenía la finalidad de conceder préstamos a largo plazo a los agricultores e industriales y liderar la reconstrucción de la zona afectada para recuperar y desarrollar la economía tras el desastroso terremoto del 24 de enero. El 29 de abril de 1939 se promulgó la Ley de Reconstrucción y Auxilio y Fomento para la Producción, que creó la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Su función era elaborar un plan para incrementar la producción nacional y reducir las importaciones, impulsando la creación de nuevas industrias. Tal objetivo debió abordarlo en sus inicios ejecutando directamente las acciones que permitieran echar las bases de la industrialización del país, para lo que creó grandes empresas, indispensables para el desarrollo de Chile, como la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, la Compañía del Acero del Pacífico, CAP, y la Industria Azucarera Nacional y ANSA, entre otras, a través de planes especiales de desarrollo que consultaron una activa política de créditos, aportes de capital e intervenciones directas. Corfo dio un fuerte impulso a actividades como la minería, la electrificación del país, la agricultura mediante la importación de equipos mecanizados, obras de regadío, desarrollo de nuevos cultivos, entre otras acciones, comercio y transporte, con el establecimiento de una red nacional de frigoríficos, diversas empresas públicas de transporte y hotelería, etc. Y la industria, favoreciendo el desarrollo de numerosas empresas como Laboratorio de Chile, Pesquera Arauco, Industria Nacional de Neumáticos INSA, Chile Films y Manufacturas de Cobre, Madeco, solo por nombrar algunas. El lema del gobierno de Pedro Aguirre Cerda fue «Gobernar es educar». Él explicaba que la educación es el primer deber y el más alto derecho de Chile. En consecuencia, social y jurídicamente considerada, la tarea de educar y enseñar es función del Estado. Cabe señalar que Aguirre Cerda fue profesor, presidente de la Sociedad Nacional de Profesores y ministro de Justicia e Instrucción Pública de Juan Luis Sanfuentes, cargo en el que impulsó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Durante su gobierno se crearon más de 1.000 escuelas y 3.000 empleos para profesores. El número de alumnos de las escuelas primarias creció de 110.000 en 1938 a cerca de 620.000 en 1941, solo en 3 años. Y atendiendo a la tarea de aumentar la capacidad de producción del país, se fomentó la educación técnica, industrial y minera, fundándose numerosas escuelas especializadas. Su gobierno también se destacó por desarrollar una activa política cultural. En 1939 promovió el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, con quien lo unía una estrecha amistad, aunque ésta recién lo obtuvo en el año 1945.
También ordenó elaborar un proyecto de ley para crear el Premio Nacional de Literatura, que finalmente fue promulgado en 1942. En los sectores populares creó espacios orientados a la ocupación del tiempo libre de hombres, mujeres y niños. Por otra parte, luego de la reclamación hecha por Noruega sobre el territorio antártico, el gobierno de Aguirre Cerda declaró oficialmente en 1940 su intención de incorporar a la vida nacional el territorio sobre el cual reclamaba soberanía, estableciendo los límites de la Antártica chilena. En 1940 comenzó a mostrar síntomas de enfermedad, que devendrían en una grave tuberculosis, mal mortal para la época. Durante su convalecencia dejó el mando el 10 de noviembre de 1941 al vicepresidente Jerónimo Méndez Arancibia. Pedro Aguirre Cerda falleció el 25 de noviembre de 1941. En solo 3 años, Pedro Aguirre Cerda impulsó el desarrollo de Chile quizás como ningún otro presidente. Los dejo con una nostálgica filmación del presidente Pedro Aguirre Cerda visitando el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. La cinematografía es en mi país de una eficacia excepcional para la propaganda de la educación y de la sanidad, 2 puntos básicos de mi gobierno, ya que ella llega fácilmente a los puntos más apartados del territorio en un país como el nuestro, en que la población está extraordinariamente diseminada.